A 21 días o 22 ya del paso del huracán María, hay mucho que hacer y muchas personas trabajando de lleno con poblaciones que muchas veces ignoramos como sociedad. Ahí está el doctor Vargas Vidot, hoy senador independiente, fundador de Iniciativa Comunitaria y de tantos otros movimientos e inspirador también de la compasión. Pues queríamos saber cuántos sin hogar están desatendidos o se están atendiendo en estos momentos y cuáles son los principales problemas que enfrentan. Bueno, como todos sabemos, la población de personas sin hogar hasta antes del fenómeno debió haber sido como algunos 23.000 personas. Usted lo dice porque ya hay personas, muchas más que están sin hogar. Definitivamente ya hay personas, porque nosotros albergamos personas en un albergue que diseñamos exclusivamente para gente sin hogar, que luego del evento atmosférico entraron a nuestro refugio precisamente porque habían perdido su casa y todo. Hombres que vivían solos, tenían su casita en los barrios y luego perdieron todo y así que definitivamente están sin hogar y sin techo. ¿Cuáles son las necesidades básicas de esas personas? Porque se está hablando, ¿verdad?, de posibilidad de epidemias y de problemas de salud. Bueno, en este caso hay un grave problema que no se menciona tampoco en ninguna de esas epidemias y es el problema de la salud emocional. Hay mucha gente que por quedar desbancado de todo lo que es el elemento de esperanza en la vida, empiezan a manifestar inmediatamente unos trastornos emocionales importantes, unas depresiones severas que son importantes atenderlas. Y te lo digo porque en nuestra clínica improvisada, que la tenemos en Toda Baja, hemos encontrado una inmensa dificultad para referir a esos pacientes. Hemos encontrado tantos obstáculos para que alguien reconozca los referidos que se hacen de psicólogos y psiquiatras nuestros, ¿no? Que no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Para poder canalizar esto. Pero además es bien importante considerar que el país sigue siendo impactado por un mal tiempo. De manera que ese refrán que llueve sobre mojado, en este caso adquiere una connotación casi salomónica, porque en lugares donde en principio ya se convirtieron en focos de infección, de condiciones que vienen adosadas a animales muertos, a aguas estancadas, etcétera, ahora se complica porque las personas tienen que entonces pasar por esos predios que están ya infectados por las bacterias y por los patógenos que se dan precisamente a raíz de esas condiciones. Yo tengo mucho miedo de que los brotes de conjuntivitis, de gastroenteritis, que básicamente contesta tu pregunta, y sobre todo el temor más grande mío, que es la leptospirosis. Vamos a hablar un poco de eso, Sí, porque para nosotros es bastante desconocido como sociedad y hay mucha gente, muchos alcaldes, muchos funcionarios que piensan que realmente no va a haber uno o no hay posibilidad de uno. hay gente que, empezando porque yo escuché, y ojalá yo haya escuchado mal, ¿verdad? Pero aparentemente la epidemióloga del estado dijo, en el caso por ejemplo del mosquito, que no tiene nada que ver con la lepto, pero en el caso del mosquito ella dice que desaparecieron los mosquitos con los vientos del huracán. Si esa es la mentalidad, ojalá que eso sea o sea, ojalá yo me equivoque y tenga que pedir perdón, pero en realidad si eso es una expresión de una profesional, entonces que Dios nos coja confesado, porque en el caso de la leptospirosis es una condición que no tiene nada que ver si el gobierno es bueno o es malo, si el secretario de salud es bueno o es malo, sino que sencillamente se anticipa en desastres naturales donde hay envolvimiento de inundaciones, donde hay aguas estancadas y sobre todo donde hay escombros en donde se presume o se sabe que hay roedores, existen roedores o animales muertos. Quería preguntarle cómo se contagia, o sea, si uno camina, nos pasa mucho a los periodistas y a la gente que está trabajando, los rescatistas que tenemos que cruzar por áreas inundadas. Yo estoy urgiendo a ti y a todas las personas que cubren con tanto pasión que ustedes lo hacen, a los rescatistas, a los empleados sanitarios, que tomen precauciones. ¿Cuáles precauciones? Por ejemplo, anden con botas de goma. Esas botas de goma no deben de entrar a los lugares donde se vive, donde se reside. Deben de dejarse afuera cuando han estado en contacto con aguas estancadas, sobre todo si se presume que hay animales dentro de los muertos dentro de los escombros. También es importante considerar el hecho de utilizar guantes cuando están haciendo remoción de escombros. Eso deben de proveerlo los alcaldes e inclusive el Departamento de Salud. Pero no son cualquier guantes que se utilizan y que son importantes utilizarlos los correctos, igual que mascarillas.
Esto no es relajo. Muchos casos de los que la misma epidemióloga no acepta que son de leptospirosis, en términos clínicos, han presentado una sintomatología que es sugestiva fuertemente de la enfermedad. Y esa no es enfermedad, no es un relajo. Esa enfermedad mata, esa enfermedad inutiliza riñones, inutiliza hígado, inutiliza sistema nervioso, tiene unos efectos horribles y cuando las personas sobreviven a veces están 6, 7 meses hospitalizadas. ¿Y cuándo comienza a manifestarse eso una vez uno entra en contacto con Hay veces que puede manifestarse en 2 o 4 días, pero usualmente 2 semanas, de 2 a 3 semanas, y las personas empiezan a sentir unas fiebres insidiosas, es decir, y se toman cualquier acetaminofén, cualquier pastillita para la fiebre, luego la fiebre no cede y pueden llegar hasta un sitio y confundirse con dengue. Y luego entonces lo traten para dengue y luego entonces vuelven con una fiebre más fuerte e inclusive una coloración amarillenta de la piel o de las escleras, de la conjuntiva, y eso es ya que hay envolvimiento del hígado. La condición puede ser una condición donde los síntomas aparezcan en forma espaciada, pero en muchas ocasiones, en 3 días, 4 días, la persona fallece. Además de eso, pues lo interrumpí, ¿verdad? Usted iba por unas líneas, le interrumpí, pero además de eso, ¿qué otros problemas de salud? Usted mencionó también la gastroenteritis. Bueno, si ese no es suficiente como para alertarnos, porque sencillamente en todos los lugares que yo he ido con mi grupo, hemos visto niños jugando en las aguas estancadas, hemos visto gente lavando en los ríos, hemos visto personas tomando agua de los ríos. O sea, que se aconseja tampoco lavar ropa en los ríos. No, en este momento donde todavía no hay un recogido de escombros, hay que señalar que la espiroqueta que produce esta enfermedad resiste mucho tiempo en los ríos, resiste mucho tiempo en las aguas, es decir, que no se muere al instante, ¿no? Y es importante entonces de prevenir, es mucho más importante prevenir. De hecho, se le advierte a los trabajadores sanitarios y a las personas que ciertamente van a tener alguna exposición que utilicen una profilaxis. Esto no está, aquí no está hablando un médico, estoy hablando un salubrista, ¿no? Estamos hablando de que en la mayoría de los países donde existen condiciones similares se utiliza doxiciclina de 200 miligramos una vez a la semana, que es una cosa baratísima y que podríamos entonces evitar el contagio y muy bien los alcaldes y las personas podrían estar protegiendo su personal. Yo he visto, por ejemplo, alcaldesas como la alcaldesa de San Juan, gente por ahí que en su pasión de servirle se han metido a sacar gente en balsas, etcétera. Tienen que tener mucho cuidado porque esto es una realidad. Y ya hemos visto información anecdotal, y yo personalmente he entrevistado familiares que me han revelado que los síntomas que padecían sus fallecidos estaban relacionados directamente con esto. El gobernador no lo ha negado, el gobernador lo que ha dicho muy responsablemente que él no puede afirmarlo, y eso es cierto, porque hasta que no tenga una prueba de un laboratorio referencial oficial que es el CDC, y yo si fuera gobernador también lo haría de esa misma manera, porque lo que él exprese se vuelve política pública. Claro, pero usted como salubrista sabe que está allá afuera. Pero la epidemióloga del Estado no tiene por qué ignorar los brotes y no tiene por qué estar diciendo que los mosquitos se los llevó el huracán. Así que dengue, enfermedades que están relacionadas con la picadura de mosquitos, la gastroenteritis. La gastroenteritis pueden llevar a otras enfermedades mucho más severas, como las deshidrataciones de los viejos y los niños. Mientras más gordito un niño, más rápido se deshidrata. Los viejos que están abandonados, no pueden tomar agua. O sea, es bien importante que estemos conscientes de que ahora lo que manda, en vez de esta burbuja que está detrás de nosotros, que alberga a tanta gente chocando unas con otras, deseosas de hacer algo pero no los ponen a hacer nada, vamos a hacer una matemática. Salir a la calle. Oye, vamos a hacer una matemática. El ejército se acaba de activar 10.000 efectivos y FEMA tiene 7.000 efectivos. Y hay 3.000 efectivos de otras agencias, etcétera, etcétera. Si dividiéramos 20.000 en 78 pueblos, tendrían más los empleados de gobierno, etcétera, etcétera, tendríamos unas brigadas para que en menos de una semana pudiéramos entonces limpiar escombros, que ese
uno de los elementos importantes para cualquier alcalde para evitar una enfermedad de esta naturaleza es la limpieza de los escombros. No es nada más. Me acaba de picar un mosquito aquí. No, pero ese es el federal, porque los de aquí se los llevó el huracán. Es que tengo ropa negra, que se supone que uno no la tenga, ¿verdad? Ay, para evitar la picada del mosquito, pero bueno, pero, punto y aparte. Usted está haciendo un llamado muy, muy importante. Es serio. Aunque nosotros aquí estemos un poco, ¿verdad?, en el tono liviano, pero quería que usted hiciera un llamado a muchos voluntarios. Hemos visto gente que llega aquí todavía hoy día que quiere ser voluntario. Su organización sí los necesita. Nosotros hemos levantado una clínica de urgencia llamada Clínica Bantioch en el municipio de Vega Baja, invitados por el alcalde de Vega Baja, de Toa Baja, Betito Márquez. Él, con una sinceridad y una humildad extraordinaria, nos invitó porque tenía mucha preocupación por el pueblo y ciertamente así fue. Esa clínica está ubicada en un Head Start. El Head Start se llama Pablo Pablito, en Toa Baja. Es bien fácil llegar, es el mismo Levittown. Es decir, que es bien importante que usted sepa que para nosotros mantener esa clínica abierta necesitamos reclutar médicos y personal de enfermería. Médico y personal de enfermería para poderla mantener los 7 días de la semana abierta en diferentes horarios. Usted me puede dar 2 horas como médico y enfermera, etcétera. 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día a la semana. Entonces nosotros podemos calendarizar para que podamos hacerlo. Imagínate, en 7 días hemos visto 600 y pico de personas. Hay una necesidad. Más de 100 por día. Óyeme, hay una necesidad inmensa. Mientras aquí la gente choca, voluntarios que llegan aquí y no tienen, no tienen cómo canalizar esos deseos de ser, porque me consta que aquí han llegado gente hasta de los ejércitos con deseo de hacer muchas cosas, pero no llegan a donde deben de llegar. Pero como hay dificultades en la comunicación por vía telefónica y por internet, ¿a dónde usted quiere que esas personas interesadas se registren o acudan? Pueden llegar hasta la clínica de nosotros en Toa Baja, pueden llegar hasta Iniciativa Comunitaria en la calle Quisqueya, esquina Chile, en Atorrey, eso es muy fácil, Quisqueya, esquina Chile, pero pueden llegar a la clínica Bantioch en Toa Baja, que es en el Head Start Pablito, que queda bien fácil. Si uno va en la carretera de San Juan hacia Arecibo, en el expreso, en la salida número 13, se desvía a la derecha, pasa por el shopping center de Río Hondo, sigue hasta el semáforo de Davison Plaza, inmediatamente hace una izquierda, y esa carretera derecha lo va a llevar a 2 farmacias de esas multinacionales que están ahí, y detrás de una de ellas, que es Walgreens, que está cerrada, dobla a la derecha y enseguida va a encontrar el Head Start. Que se reporte allí, no tiene que pasar por ningún tipo de burocracia de FEMA ni nada. Necesitamos médicos, necesitamos personal de enfermería para poder mantener esa puerta de esperanza ahí. Y nosotros también necesitamos que ustedes continúen haciendo esa labor extraordinaria, sobre todo con las poblaciones que muchas veces están debajo del radar. Bueno, muchas veces no, siempre están debajo del radar. Para que tengas una idea, nosotros además de eso tenemos unas brigadas que salen todos los días en las noches a repartir cenas a aquellas personas que fueron albergadas en nuestro refugio. Es decir, se reparten 100 cenas gracias a la organización Bill's Kitchen, que trabaja en colaboración. Lo bueno de nosotros que no estamos en una burbuja y las organizaciones colaboramos unas con otras, ¿no? También hacemos 2 brigadas, una brigada que va al centro de la isla, que está conformada por médicos y personal de enfermería para replicar lo que estamos haciendo en Toa Baja. Ya empezamos por Naranjito. Y otra brigada que está en todos los barrios de Toa Baja, porque sabemos, como vimos ayer el aguacero que cayó, que se replican nuevamente las condiciones después del desastre. Y malas noticias, que hoy todavía también hay aviso de inundaciones, está el cielo en Cáncara nublado y va a llover para varias partes del país. Así que bueno. Pero no hay mosquito, porque ya se lo llevó el otro huracán. Bueno, esa es la información que tenemos desde aquí, desde el centro de convenciones, el centro de mando, a donde ha llegado el senador independiente y fundador de Iniciativa Comunitaria, el doctor Vargas Vidot. Continuamos con más información.